24. Como bien repasamos el miércoles anterior, hemos entrado a una serie de dichos, a una colección de 30 dichos exactamente, de 30 proverbios que tenían una función específica: orientar, guiar e instruir al pueblo. El capítulo 23 presentó al final del capítulo los 5 primeros dichos. En el capítulo 23, versículo 1, inició el sexto dicho o el sexto proverbio de esta colección conformada de 30. Al terminar el capítulo 24, terminamos en el dicho número 18. Hoy vamos a iniciar del 19 y terminaremos en el 30. Así que hoy nuestra sección de estudio es Proverbios 24, desde el versículo 1 hasta el versículo 22. Vamos a iniciar entonces la lectura dicho a dicho y vamos a mirar qué es lo que el escritor quiere compartir para su audiencia. Estos dichos tienen una tonalidad muy específica. Es un mandato, es una instrucción, es un deber del creyente cumplir estas responsabilidades aquí asignadas. Hemos visto que este hermoso libro tiene varias secciones, del capítulo 1 al capítulo 9. Vimos un papá hablándole a su hijo y diciéndole: oh hijo amado, atiende la sabiduría, atiende estos consejos y estas instrucciones. A partir del capítulo 10 vimos una serie de consejos e instrucciones generales para la vida cristiana. Una vida cristiana que solo puede experimentarse en la persona de Jesús. Sin Cristo, esto nunca será parte de nuestra vida diaria ni de nuestro carácter. Vamos entonces a ver el dicho número 19, versículo 1 y 2. Primera solicitud, primer mandato, dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensan robar e iniquidad hablan sus labios. Una vez más, el escritor nos enfoca hacia alejarnos de la envidia, pero dirige este deseo hacia una población muy específica con la cual el creyente muchas veces puede lidiar. Sentir envidia, desear poseer el bienestar ¿de quién? Del que hace lo malo. Y esto lo vemos en el salmista y lo vemos en el escritor de Proverbios, diciéndole al creyente: por favor, cuídate de estar deseando poseer los éxitos, los beneficios de aquel que es enemigo de Dios. No desees lo que Él tiene, ni pases tiempo con ellos para poder disfrutar de lo que ellos poseen. Y nos está diciendo: cuidado, porque una de las razones por las que a veces queremos participar de los banquetes del malvado no es porque queremos ir en una labor evangelística y dar testimonio del Dios que representamos. Es porque queremos saborear los bienes que el malvado ha obtenido. Muchas veces de manera ilícita, a veces de manera lícita. Pero lo que nos está diciendo es: no dejes que tu corazón codicie los bienes temporales del malvado. Porque la delicia del creyente debe estar en ¿cuáles riquezas? En las eternas. Si nosotros encontramos nuestra delicia en los bienes que están en el cielo, como bien dice Pablo, las riquezas espirituales que tenemos ¿en quién? En Cristo Jesús. Si nuestros ojos están puestos en lo eterno, no tendremos ninguna razón para ceder a los deseos de nuestra carne de querer poseer lo que los malvados tienen. Pero advierte por qué. Cuidado, no solo con desearlo,
sino con pasar tiempo con ellos, porque el corazón de ellos todo el tiempo está pensando en ¿qué? En robar. Y lo que están hablando todo el tiempo es ¿qué? Iniquidad. Esta versión lo dice así: no envidies ni busques la amistad de los malvados, pues solo piensan en lo malo y solo hablan de matar. ¿Por qué entonces se está advirtiendo esto? Porque cuando nosotros codiciamos los manjares del malvado, no solo vamos a desear sus manjares, sino que terminaremos deseando obtenerlas de la manera pecaminosa en que ellos las han obtenido. Vamos a participar de sus conversaciones y no solo las vamos a escuchar, sino que vamos a terminar consintiéndolas y participando de ellas. Mis hermanos, no es un buen lugar para el creyente militar y dar lugar a los deseos perversos de un corazón que quiere poseer lo que el hombre malvado tiene. Segundo dicho, versículo 3: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. ¿Qué nos dice este dicho? El primero nos hace una advertencia ¿contra qué? Contra la envidia. Envidiar las posesiones del malvado y participar de sus prácticas. Cuidado con eso. La segunda entonces nos dice: no hagan esto, pero hagan ¿qué? Más bien deseen ¿qué? La sabiduría, el entendimiento, el conocimiento. Edifiquen su casa, no con los bienes que tiene el malvado. No anhelen tener la provisión material del malvado, pues ustedes tienen mejores materiales para construir una casa que perdura para siempre. Una casa que no se llena con los bienes del injusto. Una casa que se llena ¿con qué? Con la sabiduría, con el entendimiento y con el conocimiento, pues este es el más bello tesoro. Cuando nosotros entendemos entonces el tesoro que hay en la sabiduría, en el entendimiento y en el conocimiento, en adquirir lo que la Escritura dice acerca de Dios, en aprender a aplicar ese conocimiento de Dios en nuestra vida diaria, cuando aprendemos a discernir entre lo bueno y lo malo, esa es una riqueza que ningún hombre malvado puede compartirnos en sus banquetes, sin importar cuán lujosos sean. Hasta acá entonces nos está diciendo el escritor de los Proverbios: has de desear una casa temporal en lugar de construir esta casa espiritual cuyos materiales están a tu alcance mediante la palabra. ¿Quieres un gran tesoro? Lo tienes delante tuyo. Inunda tu vida de sabiduría, entendimiento y conocimiento. Dicho número 21. Dice así, versículo 5: el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejos está la victoria. Miren cómo lo dice esta otra versión: más vale maña que fuerza, más vale el saber que el poder. Quien quiera pelear, primero debe pensar. Quien quiera ganar, debe saber escuchar. Este dicho tiene un llamado muy importante. El escritor nos está mostrando que la fuerza es buena. Nos está diciendo que el poder es bueno, no deben ser desechados en sí mismo. Pero miren lo que está diciendo: en la guerra hay algo que tiene más valor que la fuerza y el poder, y es el ser astuto, el detenernos a pensar y analizar las situaciones con acierto, y el saber escuchar. Noten qué interesante el escenario en el que ahora este consejo nos pone. Imagínense una gran guerra. ¿Las grandes guerras acaso han sido ganadas por los hombres más fuertes? ¿Por los hombres de mayor tamaño?
Y qué interesante poder tener la escritura para corroborar la historia y decir, ¿acaso David ganó por su tamaño y por su fuerza? ¿Acaso el pueblo de Israel, cuando venció los grandes ejércitos poderosos, lo hizo a causa de su poder y de su fuerza? ¿Qué nos muestra la escritura? No. Por saber escuchar ¿a quién? La voz de Dios. Así que la invitación es, querido amigo, está diciendo el escritor, de nada sirve que tengas mucha fuerza y mucho poder si no eres bueno para escuchar, si no te detienes a pensar y si no eres astuto en tu proceder, porque la guerra se gana con estrategia más que con fuerza. Y qué interesante este consejo, trasladándolo a la mortificación de nuestro pecado. ¿No es esta una de las causas por las que más fracasamos en la mortificación de nuestro pecado? Porque intentamos enfrentar el pecado con nuestra fuerza, con nuestro poder y no como la Escritura lo enseña. No escuchamos la voz de Dios y su instrucción. No nos detenemos a pensar en su consejo. No establecemos una estrategia a la luz de la Escritura para poder hacer frente a nuestros enemigos, sino que somos tan excesivamente arrogantes, pues seguimos confiando en nuestra capacidad para enfrentar el mal. No escuchamos, no atendemos. No es por fuerza, dice la Escritura, no es por nuestro poder, sino ¿por qué? Por su Espíritu. Consejo número 22, versículo 7, dice así: alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Lo que está diciendo este consejo 22 es sencillo. El necio es tan necio, el insensato es tan insensato, que la sabiduría está lejos de él, lejos de su interés. Por eso no podrá estar en lugares donde está el sabio. Por eso no podrá abrir su boca cuando esté en posiciones de respeto, pues no solo no tiene sabiduría, sino que cuando abre su boca, lo único que sabe decir es torpezas. Recuerden que una cosa es que el creyente pueda actuar de manera necia. ¿Le ha pasado a usted alguna vez eso? ¿Ha cometido necedades después de haber sido traído a vida? Pues si usted piensa que no, déjeme decirle que está cometiendo una necedad al pensar que nunca ha actuado como necio, aun siendo salvo. Pero el necio que está hablando acá no es el que actúa de forma necia, es el que es necio en su naturaleza, que no quiere escuchar la voz de Dios, que no tiene ningún interés en la sabiduría, sino que solo busca hacer su voluntad. ¿Recuerda lo que nos enseñó los proverbios anteriores? ¿Quién es el necio? El que siempre es arrastrado por su propio parecer. El que siempre es llevado por sus propios planes, el que no se detiene a analizar la senda a la luz de la Escritura, sino que siempre piensa que su camino es bueno, pero en realidad conduce ¿a dónde? A la destrucción. ¿Ha escuchado usted a algún necio? Recuerde cómo hablaba usted antes de ser traído a vida. Es sencillo. No cojas por ahí. Ay, yo sé, usted que me va a venir a decir a mí cómo se hacen las cosas. El necio siempre confía en sí mismo más que en el consejo que Dios da. Dicho 23. El que solo piensa, versículo 8. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos.
El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Este pasaje tiene algo muy interesante, estos dos pasajes, porque están mostrando cuál es el fruto del necio y el malvado. El dicho 23 nos muestra cuál es la característica del hombre cuyo título es malvado. Su mente siempre está orientada a hacer lo malo. Por favor, yo quiero que se detenga un momento cuando usted escucha la palabra malvado, ¿en qué piensa? No sé si su mente todavía está muy influenciada por las tiras cómicas y entonces cuando piensa en malvado, piensa en el villano que siempre quiere hacer el mal. Malvado es el que hace el mal. ¿Y cuál es el mal? Todo lo contrario al bien que Dios enseña en la Escritura. Malvado es aquel que siempre está pensando en todo aquello que es contrario a la Escritura. Si no piensa en Lex Luthor, en el Guasón, supere ya su infancia. Malvado es todo aquel que su mente solo está interesada en una cosa, en hacer todo lo que es contrario a Dios. Y luego dice, ¿quién es el necio? Quien su mente continuamente está enfocada solo en pecar. Ojo con esto. El creyente peca de vez en cuando. Semanalmente. Algunos meses al año. Algunos años en su existencia. ¿Qué dice Primera de Juan? Que el que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Lo que está mostrando el texto es que el necio todo el tiempo está actuando de manera pecaminosa. Sus pasos siempre van dirigidos en aquello que es desagradable a Dios. Su mayor consejero es el orgullo. Su mayor placer es hacer el mal. Su mayor gozo es hacer todo lo contrario a lo que Dios establece. Entonces el necio se conoce por sus frutos, el malvado por sus pensamientos. ¿Qué dice entonces? Cuidado con la necedad y cuidado con el malvado. Versículo número 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Miren cómo lo dice la TLA. Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Este texto lo que quiere mostrar, y es interesante cómo diferentes versiones lo muestran, apunta más o menos a este aspecto. Aquel que se rinde, que se da por vencido en medio de los problemas, en medio de la presión del trabajo, en medio de la presión de las dificultades, es una persona sin carácter. ¿Nota cómo viene mostrando la fuerza en la que confía el hombre? ¿Notan que la sabiduría nos está enseñando que la virtud de un hombre no está en su fuerza, en su poder para los negocios, en la habilidad para dominar? No. ¿Qué nos está elogiando este texto? Si vamos a hablar de virtud, no miren la fuerza, no miren las riquezas, miren su capacidad para escuchar, miren su capacidad para atender el consejo, miren su capacidad para razonar y examinar las circunstancias a la luz de la Escritura. Miren cómo responde en medio de la presión de los problemas, porque es ahí donde se conoce el carácter. Como Pedro lo dice, ¿dónde conocemos la fe de una persona? En el fuego de la prueba. Es en el fuego de la prueba donde queda expuesto lo que verdaderamente somos. Es en la presión de la dificultad. Es en la presión del trabajo donde conocemos la madurez de alguien. Y si todavía somos de aquellos que en medio de la presión somos rápidos para darnos por vencido, ¿cuál es el hilo del pensamiento que viene trayendo el texto?
es porque seguimos confiando en nuestras fuerzas y no en las de Dios. Es porque no estamos haciendo astutos, sino torpes. Consejo 25, versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Ojo con esta solicitud que está haciendo este dicho. Miren esta otra versión. Haz cuanto puedas por salvar a los que van camino a la muerte, porque Dios todo lo sabe y no podrás alegar ignorancia. Si no lo haces, recibirás tu merecido. Miren entonces esta comisión que nos entrega este pasaje. El deber de todo aquel que atiende a la sabiduría es hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para salvar a aquellos que van rumbo a la muerte. Ese es el deber de todo creyente. ¿Y quiénes van rumbo a su muerte? Aquellos que siguen caminando en este mundo sin poner su fe en Cristo. ¿Y qué nos dice el texto? Que cuanto dependa de nosotros, ¿qué debemos hacer? Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para librar a esa persona de la muerte, de la condenación eterna. Miren cómo lo muestra la Escritura en Judas 1:22. Dice así: algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. El creyente jamás puede ser un espectador mientras ve que otros van rumbo a su muerte. Hemos visto que esto tiene un balance, ¿cierto? Porque Proverbios nos ha dicho: habla, advierte, toca la trompeta. Pero también nos ha dicho: hay un momento en el que calla. Hay un momento en el que no hables más al necio, pues él lo único que hace es burlarte de tu consejo. Hay un momento para hablar y hay un momento para callar. Hay un momento para tocar la trompeta y con dolor tenemos que decir, lavarnos las manos y expresar: mi tarea ha sido tocar la trompeta y advertirte, pero yo no puedo producir el querer y el hacer. Miren cómo lo menciona Ezequiel 33:6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibe, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Más o menos lo que está diciendo es: si tú ves que alguien va a ser atravesado por la espada y tú no tocas la trompeta advirtiendo, mira, vas rumbo a tu destrucción, eso que estás haciendo es necio, eso que estás haciendo es contrario a la Escritura. Si tú no lo adviertes, viendo que va a suceder, cuando esa persona sea atravesada por la espalda, tú te harás responsable de su muerte. Y miren lo que está diciendo el proverbio: porque Dios todo lo sabe. Y no podrás decirle: Señor, es que yo no me di cuenta, es que yo no noté que esa persona iba rumbo a su muerte. Porque si tú no tocas la trompeta, recibirás tu merecido. ¿Saben que esa es una de las cosas más difíciles en la consejería? Ese momento en que tú tocas la trompeta y tienes que hacerte al lado, porque es tal la dureza del corazón de aquel a quien aconsejas, que ya tus consejos, en lugar de producir bien, producen enojo en quien los recibe. Y en esos momentos la Escritura dice: tienes delante un necio, y ya no pidas, más bien ya no des un consejo que no te pidan. Qué complejo es aprender a discernir. Pero sí hay algo que queda claro: no podemos callar. Tenemos que advertir con todo amor y con toda paciencia: lo que estás haciendo está mal, vas rumbo a tu destrucción. No te entrometas en mi vida. Perfecto,
pero recuerda mis palabras, te lo dije. Esa es nuestra tarea. Pero cuando vemos eso y nos quedamos callados, tendremos que dar cuentas a Dios. Consejo 26, versículo 13. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Todo Proverbios nos ha venido haciendo una relación entre la miel y la palabra de Dios, la sabiduría, ¿cierto? ¿Qué nos vuelve a decir entonces el escritor? Vamos, aliméntate de la sabiduría, deleítate en la sabiduría, cómela, disfrútala, saboréala. Mis hermanos, la vida cristiana debe ser también una vida de gozo y delicia. Me encanta cómo el catecismo lo enseña. ¿Y cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Dios y gozarme de Él para siempre. Gozarme mientras lo honro, gozarme mientras lo obedezco. A veces los cristianos caen en un modo fatalista de vivir. ¿Y tú cómo estás? Oh, hermano, mortificando mi pecado. Oh, yo gusano de Jacob, que cae una y otra y otra. ¿Acaso merezco que Dios me escuche? Muchos creyentes viven su cristianismo de verdad como gusanos de Jacob. Pero la sabiduría dice que el caminar con Cristo también debe ser una delicia. Debe ser un gozo en esos momentos en que estoy contemplando más el cielo que los dolores y embates propios de este peregrinaje. Claro que este peregrinaje tiene momentos muy duros, pero ¿acaso son mayores que la delicia que encontramos al deleitarnos en la miel de su palabra? Claro que el reino de Dios ya se estableció, pero todavía no. Sí, pero no. Pero ese sí, pero no significa que ya podemos saborear las realidades eternas, que ya podemos saborear las delicias del cielo en este peregrinaje. Pero a veces pareciera como si no entendiéramos que el reino de Dios ya empezó y que desde el sufrimiento y la angustia y este difícil caminar agobiante por mi remanente de pecado. Hermanos, si tú estás viviendo tu cristianismo desde esta condición, has dejado de mirar la gloria del cielo y estás perdiéndote una gran delicia en tu caminar acá en la tierra. Porque la sabiduría es miel, es delicia a nuestro paladar. Su palabra debe ser fuente de gran gozo y gran alegría. ¿Cómo estás viviendo tu cristianismo? Hay delicia en tu caminar con el Señor. Hay gozo. A veces se enfatiza más en la mortificación del pecado que en el gozo que hay en Cristo, en las realidades de la condición caída, que en la plenitud que tenemos al estar en Cristo, en Él, por Él y para Él. Las dos doctrinas son necesarias. Tenemos que mortificar el pecado, amén, pero tenemos que conocer las glorias del cielo y maravillarnos en ellas también. Dicho 27, versículo 15. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Escuchen esta paráfrasis de la TLA. Le dice al impío: no tiendas trampas al hombre honrado, al hombre justo. No destruyas la casa donde vive. No importa cuántas veces el justo caiga, siempre será levantado. En cambio, el malvado cae y no vuelve a levantarse. Hay algo muy especial en el versículo 15 en la Reina Valera. Le advierte al impío que no aceche la casa de ¿quién? ¿Y quiénes dicen entonces amén a esta promesa? ¿Acaso hay algún justo entre nosotros? Y si estuviste en la prédica del domingo, deberías decir sí.
he sido declarado justo en Cristo. Todo aquel que ha creído verdaderamente en Cristo ha sido declarado justo. Y no importa cuántas veces el impío venga a dañar nuestra morada, arremeta con fuerza contra nosotros, cuántas veces venga, el Señor promete que seremos levantados. Una y otra vez Él volverá a levantarnos, pero esto también nos enseña algo, que no somos intocables. Es que a veces las personas creen que llegar al cristianismo es como que Dios pone entonces una barrera invisible de miles de ángeles que van delante nuestro y nada podrá llegar a nosotros, porque no hay plaga que pueda llegar, no hay virus que pueda llegar. Y si me dio COVID es porque tenía un pecado oculto, y si me enfermo es porque tengo un pecado sin confesar. No. Y si el malvado me engaña y me roba, la Biblia no dice que no habrán momentos en que seamos engañados, que las trampas del malvado produzcan que tropecemos. No. Pero sí hay una promesa: cuantas veces esto pase, el Señor volverá a levantarnos. Si entendemos esto, no debería volver a salir de nuestra boca: ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué dejaste, Señor, que me engañaran? Primero, yo no prometí eso. Y segundo, ve y lee la palabra y te das cuenta que te engañaron por culpa tuya, por no escuchar mis consejos. Pero aunque es culpa tuya, yo prometí que sin importar cuántas veces caigas, yo volveré a levantarte. Hermanos, nunca podemos culpar a Dios de ninguna de nuestras caídas. El único culpable de ellas somos nosotros. El mal negocio, la mal sociedad, la mala persona con la que iniciamos una cosa, las malas, todas son que la palabra las advirtió y nosotros ignoramos todas las advertencias. Que las personas tocaron trompeta y nosotros no escuchamos la trompeta. Pero el Señor ha prometido a aquellos que han puesto su fe en Cristo que a pesar de nuestra condición, a pesar del enemigo, caeremos muchas veces, pero el Señor nunca, nunca nos dejará caídos. Él siempre nos levantará. Y quiero hacer una nota de balance. Cuando decimos nos levantará, lo que estamos diciendo es que Él nos sostendrá. No es para torcer este pasaje y decir: oh Señor, esta es la promesa que estaba esperando, acabo de perderlo todo y tú me has prometido que me darás otra vez todo lo que perdí. No, la promesa es: yo estaré contigo en la aflicción, pero no que serás librado de las consecuencias de tus faltas. Y en esto es importante hacer la nota aclaratoria. Dios tiene el poder para restaurar lo que perdemos por causa de nuestra necedad, sí, pero no promete que siempre lo hará. Promete que nos sustentará en medio de ello. O sea que hay personas que experimentarán grandes quiebras y nunca saldrán de ella, pero el Señor los sustentará. Hay personas que experimentarán gran enfermedad y el Señor no los sanará, pero su mano los asistirá y los sostendrá hasta el final de la prueba. Eso sí es lo que enseña la Escritura. Lo demás son promesas rosas que termina ocasionando que la gente se frustre. Pero no pues que tú eres un Dios que sana, no pues que cuantas veces caiga el justo tú lo levantas. Dios nos levantará siempre, pero conforme a su palabra, no conforme a mis intereses. Versículo 17, consejo 28. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte sobre él su enojo. Este dicho 28 tiene algo muy importante, y está haciendo una advertencia. Jamás debemos alegrarnos por el mal que enfrentan nuestros enemigos.
Jamás debemos alegrarnos por el sufrimiento de aquel que nos ha hecho mal. Pero ¿y entonces qué hacemos con los salmos imprecatorios en los que se elevan ruegos para que Dios manifieste su justicia en contra de nuestros enemigos? ¿Podemos orar estos salmos? Por supuesto. Claro que podemos decir: oh Señor, líbrame de mis enemigos, haz que caigan en sus propias trampas. Pero lo que estamos diciendo es: tú, Señor, haz justicia, no que me complazco en el sufrimiento del que hace lo malo. Claro que sentimos alegría cuando Dios ejecuta justicia sobre el malvado, pero nos alegramos porque muestra su justicia, no por el sufrimiento del que nos hizo mal. Ay, cuando sientes un fresquito en el pecho, tarde pero llegó. Ojo, ojo. Porque eso solo devela la arrogancia que todavía hay en nuestro corazón. ¿No nos enseñó Jesús cuál es el trato adecuado que debemos dar a nuestros enemigos? ¿No nos enseñó Jesús a dar la vida por sus enemigos? Y quiero hacer una nota de balance porque somos expertos en irnos a los extremos. No significa esto de que entonces el que me robó y el que me estafó, entonces voy a volverle a prestar porque debo ser un hombre de oportunidades. Hermanos, nunca saquemos las cosas de contexto. Hay personas que nos han hecho mal con las que nunca seremos llamados a volver a tener una relación, pero sí a tener un corazón sano que nos lleve a mirarlos sin desearles mal. Qué gran diferencia. Siempre hay que ver todo el consejo de la Escritura. ¿Por qué? Porque no sea que tu alegría al ver sufrir al que hace lo malo termine causando el desagrado de Dios y su enojo termine girando y revertiéndose sobre ti. Porque solo eso indica que nuestro corazón necesita ser todavía muy tratado y muy cincelado. Consejo 29, versículo 19. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Mire qué interesante este dicho. ¿Qué nos está diciendo este dicho? Se me movió. Nos dice algo muy puntual. Cuidado. Cuidado de entrometerte en las prácticas del malvado. No envidies lo que él obtiene, porque para él no habrá un buen fin. Entonces volvamos al comienzo. ¿Nos advirtió de qué? De la envidia, ¿cierto? Nos dijo: cuidado de la envidia. Pero como es necesario que se nos repitan las mismas cosas varias veces, bueno, tal vez no a usted, al resto de la humanidad, ¿cierto? Dice Pablo: y no me canso de decirles una y otra vez las mismas cosas. Me encanta la expresión de nuestro amado Señor y Salvador cuando se acerca a los discípulos y Él siempre con su sabiduría les dice: cuídense de la levadura. Y ellos, como bien les caracteriza y como fieles representantes de nuestra condición, le dijeron: ¿y cómo se habrá dado cuenta que se nos quedó la comida? ¿Y qué dice el Señor? ¿Hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? Les estoy hablando de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, ¿cuánto Jesús venía hablándoles de eso? Cuídense de los fariseos, cuídense de los saduceos.
Y ellos seguían sin entender. No es entonces casualidad que en una misma sección se nos tenga que decir lo mismo varias veces, porque hasta acá ya se nos había olvidado. Entonces vuelve y nos dice, cuidado con envidiar lo que tiene el malvado. Y déjame decirte algo más, déjame ampliar, déjame hacer una progresión en este consejo, pues todos los malvados terminarán mal. Ningún malvado tendrá un final feliz. Y estoy hablando del final, porque hay muchos malvados que terminan con muchas posesiones. Hay muchos malvados que llegan a su muerte con grandes capitales económicos. Pero ese no es el final de la existencia del hombre. Estamos hablando del momento en que tendrá que estar delante de Dios. Por eso nunca podemos pensar, pero Señor, este se salió con la suya al haber llegado a la muerte con grandes riquezas, sin haber ido a la cárcel por pagar el mal que había hecho. Mis hermanos, nunca un hombre se saldrá con la suya, y el día del juicio pagará con creces todas sus faltas, a menos que haya puesto su fe en Cristo antes de su muerte. No envidies al malvado. Ningún malvado tiene un final feliz. Tarde o temprano, su lámpara será apagada. Consejo 30, y con este terminamos. Versículo 21. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos. ¿Quién lo comprende? Lo leo en esta otra traducción. Querido jovencito, obedece a Dios y obedece al rey. Y no te juntes con gente rebelde, pues tal vez Dios los castigue cuando tú menos lo esperes, y quién sabe qué pueda pasar. Me pareció impresionante algo que pude observar hace unos días atrás. Iba caminando y me topé con una persona que distinguía hace un tiempo. Para mi sorpresa, venía hacia la misma dirección en una silla de ruedas, después de ser un hombre muy atlético, un hombre muy fuerte, un hombre muy talentoso. De hecho, tenía una muy buena habilidad para el fútbol. Tenía una mala costumbre: frecuentaba malas amistades. Y su lema era: yo puedo caminar con ellos sin practicar las cosas que ellos practican. ¿Ha escuchado alguna vez una persona que piense así? Yo sé, ellos son los que toman, ellos son los que se drogan, ellos son los que... Yo no, pero yo puedo estar con ellos sin que me pase nada. Para su sorpresa, esa frase tuvo un final conforme a lo que la Escritura enseña. Estaba reunido con un hombre de muy malas prácticas y efectivamente llegaron a cobrarle una de sus deudas. El pago era muerte. Y así como llegaron a ejecutar el sicariato sobre el hombre con el que él estaba, una de las balas dio en su columna. Tarde o temprano, la justicia va a llegar sobre el malvado. O tarde o temprano, las consecuencias de sus malas prácticas se van a manifestar. Y si tú estás con la persona que no debes estar, porque la Escritura lo ha advertido, en el lugar que no debes estar, no te extrañes que tú también recibas el castigo por estar donde no debes. Chicos, cuando les decimos cuidado con esas amistades, no es porque sí, no es por molestarlos, es porque hemos visto cómo muchas personas que no participan del mal terminan recibiendo las consecuencias del malvado. No te engañes más pensando. La advertencia que está acá es: tú no tienes por qué estar frecuentando los lugares que frecuenta el malvado. Tú no tienes por qué estar deleitándote en las reuniones donde se reúnen solo personas a hablar iniquidad y a tramar el mal.
¿En serio tú piensas que al estar rodeado de personas que solo piensan en infidelidad, tú vas a ser inmune a ello? ¿En serio tú piensas que el estar en medio de personas que dan rienda suelta a sus pasiones a través del licor y los excesos, a ti eso nunca te va a pasar? No seas necio. Escucha la trompeta que hoy suena delante tuyo. Claro que yo debo ser cuidadoso de con quién me relaciono. Y no es que no podemos tener interacción con el incrédulo, pero una cosa es interactuar con él y otra cosa es vivir en sus prácticas y en su mundo. Mis hermanos, estos consejos entonces terminan llevándonos hacia una misma dirección. La única posibilidad entonces que tiene el hombre de estar seguro en medio de este mundo, en esta lucha con este mundo malvado, es en Cristo. Solo en Cristo podemos tener la seguridad de que somos declarados justos y sin importar cuán fuerte sea el mal que llegue a lastimarnos, al final la mano del Señor siempre volverá a levantarnos. Es solo en Cristo que podemos tener el deleite de gozarnos en Él para poder decir no a la envidia cuando ésta venga y cuando ésta se manifieste. Es solo en Él que vamos a poder encontrar mayor delicia en las cosas eternas, de tal forma que las cosas terrenales no sean más atractivas a nuestros ojos y nos desvíen de las glorias eternas. Es solo en Él que estos consejos van a tener una razón de ser y un sentido para nosotros. El Señor ha tocado la trompeta una y otra vez a través de estos proverbios. Escuchemos, prestemos razón a sus advertencias, seamos astutos, no luchemos en nuestra fuerza ni en nuestro poder y respondamos a la responsabilidad que se nos ha sido dada. Toquemos la trompeta. Una cosa es que no nos escuchen, pero otra cosa es que nunca hayamos hablado. Oremos. Señor, muchas gracias por todos estos consejos que miércoles a miércoles nos has dado. Qué impresionante ha sido esta colección de estos 30 dichos que empezó en el capítulo 22. Qué prácticos han sido todos estos consejos, pero qué esperanzador es poder verlos a la luz de Cristo y no de esfuerzos humanos. Qué esperanzador es ver que a medida que estemos más en ti y caminando más contigo, como consecuencia de ello, estas prácticas brotarán. A veces en una medida muy tenue y escasa, otras veces con mayor fuerza y con mayor vigor. Pero siempre estarás obrando en nosotros, llevándonos a ser cada día más como el varón perfecto. Por favor, lleva con bien a mis hermanos a su casa y concédeles descanso. Y que hoy seamos atentos a tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.